¿Alguna vez te has preguntado qué significa tener fe absoluta en Dios? La historia de Abraham es una de las narrativas más poderosas y transformadoras en toda la Escritura sobre la confianza en el Creador. En un mundo lleno de incertidumbres, esta lección se convierte en un faro que nos guía hacia la paz y la confianza en medio de las tormentas de la vida. Hoy, vamos a desglosar la fe de Abraham y cómo su increíble viaje de confianza en Dios nos ofrece lecciones prácticas para nuestra vida diaria. Así que, si estás listo para sumergirte en esta travesía espiritual, sigue con nosotros. La vida de Abraham comienza en Génesis 12, cuando Dios lo llama a dejar su hogar y su familia, dirigiéndose a una tierra que aún no conoce. En Génesis 12, 1-3 leemos: Pero Jehová dijo a Abraham: Ve de tu tierra, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Aquí encontramos un ejemplo sorprendente de fe. Abraham no dudó ante la promesa divina. Pero, ¿te has preguntado cómo podría tener la confianza de dejar todo lo que conocía detrás? ¿Qué lecciones podemos aprender nosotros en nuestra búsqueda de obediencia a Dios? La respuesta se encuentra en la naturaleza de la fe. Abraham realizó un acto de entrega total. Él no sabía a dónde iba, pero sí sabía a quién seguía. Esta es la esencia de la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde la incertidumbre parecía abrumadora? La fe de Abraham nos recuerda que, al igual que él, debemos confiar en la dirección de Dios, aun cuando el camino no esté claro. Sin embargo, el camino de la fe no es un sendero recto. A lo largo de su viaje, Abraham enfrentó pruebas y momentos de duda. En Génesis 16, vemos a Abraham y Sara tomar la decisión de buscar una solución por su cuenta respecto a la promesa de un hijo. En lugar de esperar, decidieron que la manera de cumplir la promesa de Dios era a través de Agar, la sierva de Sara. Esta intervención humana provocó conflictos que aún afectan las relaciones en el mundo actual. ¿Te suena familiar esta lucha entre esperar en Dios y actuar por nuestra propia cuenta? Este episodio nos enseña que incluso los hombres y mujeres de fe pueden titubear. Una fe fuerte no significa una ausencia de dudas. De hecho, a menudo las dudas son parte del proceso de crecimiento. Pero lo crucial es que volvamos a Dios. En el Salmo 34:4, se nos recuerda: Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Abraham, a pesar de sus errores, siempre regresó a Dios y se aferró a su promesa. Y así, en medio de su incertidumbre, vemos cómo se fortalece su fe una vez más. Con el tiempo, el Señor cumple su promesa y Sara da a luz a Isaac, el hijo de la promesa. En Génesis 21:1-3 leemos: Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Este es un punto esencial en la historia de Abraham, la fidelidad de Dios a su palabra. Aquí, surge otra pregunta: ¿conocemos verdaderamente las promesas que Dios ha hecho por nosotros? Cuando enfrentamos tiempos de espera, es vital recordar que Dios cumple su promesa en su tiempo perfecto, no en el nuestro. Abraham se convierte en un símbolo de fe para las generaciones futuras. En Romanos 4:20-21, Pablo elogia la fe de Abraham diciendo: No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para cumplir lo que había prometido. Abraham no solo creyó en la promesa de Dios, sino que también glorificó a Dios en el proceso. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia alabanza. ¿Damos gloria a Dios incluso cuando las circunstancias parecen imposibles? A medida que avanzamos en la vida de Abraham, encontramos la prueba más severa de su fe en Génesis 22, cuando Dios le pide que ofrezca a Isaac, su único hijo. Imagina el dilema que enfrenta Abraham. Después de años de esperar y finalmente recibir a su hijo, ahora se le ordena sacrificarlo. Pero, ¿qué hace Abraham? En lugar de dudar, se levanta temprano en la mañana y obedece a Dios. El verso 3 dice: Y Abraham se levantó muy de mañana. Su respuesta es un recordatorio poderoso de que la obediencia a Dios debe ser inmediata. Este relato nos invita a considerar la profundidad de la confianza de Abraham.
¿Qué te dice esto sobre la naturaleza de nuestra relación con Dios? A menudo, nuestra tendencia es cuestionar y buscar explicaciones. Pero Abraham nos muestra que la fe genuina a veces implica seguir sin conocer el resultado. En este punto, es importante recordar que la fe no se basa en lo que vemos, sino en quienes sabemos que son Dios y sus promesas. Mientras Abraham se dirige al monte Moriah, el relato continúa con su diálogo con Isaac. En Génesis 22, 7-8, Isaac pregunta: «Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto?». A lo que Abraham responde: «Dios proveerá por sí mismo el cordero». Esta frase encapsula la esencia de su fe. Abraham no solo cree que Dios puede proveer, sino que confía en que Dios encontrará la solución, incluso en su obediencia total. Esto nos lleva a un siguiente nivel de reflexión: ¿confiamos en que Dios proveerá en nuestras propias crisis? Cuando finalmente llegan al lugar del sacrificio, Abraham levanta el cuchillo, listo para obedecer. En ese momento, Dios lo detiene y le provee un carnero atrapado en un arbusto. En Génesis 22, 13-14, leemos: «Entonces levantó Abraham sus ojos, y vio detrás de sí un carnero que estaba atado en un monte, y tomó el carnero, y ofreciólo en holocausto en lugar de su hijo». Aquí, vemos no solo la recompensa de la fe de Abraham, sino también la anticipación del plan redentor de Dios para la humanidad a través de Jesucristo. Aún así, la lección de la fe de Abraham no termina aquí. Después de esta gran prueba, Dios reafirma su pacto con Abraham, promesas de gran bendición y multiplicación. Esto refleja la profunda verdad de que las pruebas de fe son a menudo precursoras de las mayores bendiciones. ¿Estás atravesando una prueba en tu vida? Puede que sea una invitación a confiar más profundamente en Dios y a estar preparado para recibir lo que Él tiene reservado. Abraham es, sin lugar a dudas, un modelo de fe y confianza en Dios. Su vida nos ofrece perspectivas que resuenan hasta el día de hoy. Mientras observamos su historia, ¿podemos identificar áreas en nuestras propias vidas donde necesitamos ampliar nuestra confianza en Dios? ¿Estamos realmente dispuestos a dejar ir nuestros planes y expectativas para abrazar lo que Dios tiene para nosotros? Aún hay más que aprender de la fe de Abraham, y esto es solo la primera parte de su viaje. Mientras seguimos explorando su historia, nos moveremos hacia una comprensión más profunda de cómo su vida de fe impacta nuestras vidas hoy. Mantente conectado, porque lo que viene a continuación promete ser esclarecedor y transformador para nuestra búsqueda de confianza absoluta en Dios. Continuaremos desglosando cómo la fe inquebrantable de Abraham establece un estándar para nosotros. En el segundo acto de esta narrativa, veremos cómo su legado de confianza en Dios continúa inspirándonos y desafiándonos a vivir de manera que honremos aquel llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que quédate con nosotros mientras profundizamos en la segunda parte de esta historia conmovedora y motivadora que nos invita a vivir en la certeza y la promesa de Dios. Continuamos nuestra exploración de la vida de Abraham, lo que nos lleva a un punto más profundo en su relación con Dios y la forma en que su fe puede inspirarnos y guiarnos en nuestra propia jornada espiritual. La historia de Abraham no solo trata sobre las promesas cumplidas, sino también sobre cómo su fe sirvió como un modelo para todos nosotros, instándonos a vivir con la certeza de que Dios está trabajando incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas. A medida que avanzamos en esta narrativa, encontramos otro hito esencial, la intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra. En Génesis 18, 20-33, Dios revela a Abraham su intención de destruir estas ciudades debido a su gran maldad. Lo notable aquí es la respuesta de Abraham, quien comienza a interceder por los justos que podrían encontrarse dentro de esas ciudades. Este es un aspecto crucial de la fe de Abraham, su preocupación por los demás y su disposición para abogar ante Dios en favor de los necesitados. Las palabras de Abraham en esta conversación con Dios son un poderoso recordatorio de que la fe no se trata solo de nosotros y nuestras preocupaciones, sino también de cómo respondemos al sufrimiento y la injusticia en el mundo. La fe implica ser intercesores, apoyando a los demás y creyendo en la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces hemos sentido el impulso de orar o actuar en favor de quienes nos rodean? Es una invitación a trabajar junto a Dios, confiando en que su corazón es piadoso y dispuesto a escuchar. Cuando Abraham desafía a Dios, pidiendo que se perdonen las ciudades si se encuentran 10 justos, nos muestra la profundidad de su relación con el Creador. Su valentía y humildad son ejemplos claros de cómo la fe puede ser activa y comprometida.
A veces, se presenta la pregunta, ¿tenemos la valentía de interceder ante Dios por aquellos que necesitan su gracia? La disposición de Abraham para levantar su voz nos anima a ser más proactivos en nuestra fe, buscando el bienestar de otros y buscando el rostro de Dios con un corazón enternecedor. A medida que la narrativa continúa, es fundamental recordar que Abraham no es perfecto. Su camino también incluye momentos de debilidad y decisiones poco acertadas. En capítulos posteriores, encontramos otra historia significativa, la relación de Abraham con su hijo Isaac. A lo largo de los años, Abraham vivió con la incertidumbre de cómo se cumplirían las promesas de Dios a través de Isaac. Una de las lecciones clave aquí es la transformación de la fe en un legado. La manera en que Abraham instruyó a Isaac sobre el Dios en el que confiaba sería crucial para las generaciones venideras. En Génesis 21, cuando nace Isaac, Dios reafirma su pacto con Abraham. Este es un recordatorio poderoso de que a pesar de nuestra humanidad y de las luchas que enfrentamos, Dios es fiel y cumple su palabra. Abraham se convierte en un padre no solo biológico, sino también espiritual, enseñando a su hijo sobre confianza y obediencia a Dios. Aquí se nos recuerda que nuestras acciones e interpretaciones de la fe no solo nos afectan a nosotros, sino que también impactan a quienes vienen detrás de nosotros. ¿Cómo estamos modelando nuestra fe para las generaciones futuras? ¿Está nuestra vida reflejando la fidelidad de Dios en maneras concretas? Cuando Isaac crece y se convierte en el recipiente de la promesa de Dios a Abraham, podemos comenzar a observar cómo cada paso de fe dado por un individuo abre un camino de bendición para otros. Las interacciones entre Abraham e Isaac se convierten en un ejemplo de cómo podemos influir positivamente en la vida de aquellos que amamos y guiamos. Más adelante, en Génesis 24, hacemos un salto significativo. Abraham busca una esposa para Isaac, enviando a su siervo a su tierra natal para que encuentre la mujer adecuada. Este episodio es un maravilloso testimonio de la fe de Abraham en acción. Al confiar en que Dios guiaría a su siervo, se ve una vez más la importancia de la dirección divina en nuestras decisiones. El siervo, a su vez, muestra fe al orar antes de buscar a Rebeca, confiando en que Dios respondería conforme a su voluntad. Aquí, el ciclo de fe continúa. Abraham, su siervo y luego Isaac, en un proceso que demuestra cómo la búsqueda de la voluntad de Dios es un viaje colectivo de creyentes. Al encontrar a Rebeca, se ilustra la importancia de la fe activa y el poder de la oración. Rebeca llega justo como se había orado, mostrando que cuando buscamos la dirección de Dios, Él responde a nuestra fe. Este relato nos invita a considerar, ¿estamos dispuestos a orar y esperar la dirección de Dios en nuestras decisiones diarias? ¿Cómo podemos buscar su voluntad de manera más ferviente en nuestras vidas? Siguiendo las historias de la dinastía de Abraham, encontramos otro personaje clave, Jacob, quien continúa la herencia de fe. Jacob no solo hereda las promesas de su abuelo Abraham, sino que también experimenta su propia lucha con Dios. Esta lucha en realidad refleja la continuidad de la relación entre Dios y su pueblo, un viaje marcado no solo por la bendición, sino también por retos. Cada generación debe encontrar su propia forma de rendirse y someterse a la voluntad divina. A medida que exploramos el legado de Abraham, es vital observar cómo su viaje de fe inherente establece un patrón. En cada etapa, hay un reconocimiento de que la fe es dinámica. La promesa que Dios hizo a Abraham se extiende más allá de su vida, se convierte en un hilo que conecta a las generaciones. ¿Estamos dispuestos a ver nuestra fe no solo como algo que afecta nuestra vida presente, sino como un legado efectivo que influye en el futuro? Finalmente, llegamos a un punto decisivo en la narrativa de Abraham, su entierro en la cueva de Macpela, un acto que simboliza no solo su muerte, sino también el cumplimiento de las promesas de Dios. A lo largo de su vida, Abraham dejó un lugar marcado por la fe y la obediencia. En el final, entendemos que su vida no fue en vano, sus pasos afectan a millones que vinieron después de él. En el último capítulo de la vida de Abraham, el impacto de su fe resuena en nuestra propia experiencia hoy. Su legado nos desafía a vivir con coraje, a enfrentar nuestras dudas y a permanecer firmes en nuestras convicciones. Es un recordatorio de que la fe no es un destino, sino un camino lleno de prometedores comienzos y giros inesperados. La invitación es a acercarnos a Dios y a buscarlo en medio de nuestra incertidumbre. Al mirar hacia atrás en la vida de Abraham, resuena una verdad fundamental: la fe genuina es un viaje.
Abraham nos muestra que a pesar de las montañas y los valles, confiar en Dios es lo que nos permite permanecer firmes. El reto es aceptar la invitación a vivir en un estado de fe continua, consciente de que nuestras luchas y victorias no solo nos forman, sino que también pueden ser una luz para otros. Así que aquí estamos, reflexionando sobre la vida de Abraham. ¿Qué decisiones tomaremos para reflejar la fe que aprendimos de él? En los momentos de duda, ¿cómo podemos recordar que lo que parece imposible para nosotros es completamente posible para Dios? La historia de Abraham es un poderoso recordatorio de que, aunque su vida fue un viaje lleno de desafíos, su relación con Dios marcó una diferencia eterna. Al final, la fe de Abraham nos llama a vivir de la misma manera, unos pasos de fe a la vez, dejando que la certeza de la promesa de Dios guíe nuestros corazones y nuestras decisiones. Recordamos sus acciones y sus lecciones mientras continuamos nuestra búsqueda espiritual, comprometidos a vivir con la confianza absoluta que Él nos modeló. Al abrazar su legado, tenemos la oportunidad de ser un reflejo de la fe y la fidelidad de Dios en el mundo que nos rodea. Iniciemos esta jornada y busquemos extender las promesas de Dios a las generaciones venideras.